90 grados como máximo será la cobertura de un cóncavo en un cilindro convencional, o sea que menos de media vuelta. ¿Está? Gracias, jefe, porque me había olvidado esa parte. Seguimos, ahora sigo yo. Ya está grabando, vamos a poner una ventana. Esta es la presentación. Ahí está. ¿Ya se ve? Ahí está, fantástico. Sí, perfecto. Bueno, tengo pila en el teléfono, todo, así que no tenemos chance de errarle. En definitiva, hasta acá llegamos con lo que es uno de los componentes del sistema de trilla, que es la parte que se mueve. La regulación para este sistema es las RPM, ¿tá? El sistema de rotor, lo que se va moviendo y pone en movimiento al material. Y después otro amigo inseparable que nosotros tenemos del sistema de trilla son los cóncavos camisa, que el cóncavo y camisa es al rotor como flora y fauna, o como Dalma y Janina, o sea, son medio como que van siempre juntas, López y Planes y así, etcétera, podemos hacer una lista larga, Sacco y Vanzetti, y no me acuerdo quién otro. ¿Está bien? Eso de Sacco y Vanzetti es más delicado, pero bueno, no importa. En definitiva, el rotor pone en movimiento al material, y el cóncavo lo que busca es intentar frenarlo, ¿tá? Entonces, al momento de encontrarse, vamos a agarrar el puntero, a encontrarse el material que empieza, epa, se me pasó, este acá era el puntero, ahí está, el material empieza a dar vuelta acá adentro, que en este caso sería así. Esta es la parte fija, esta es la parte fija del cóncavo y esta es la parte que se mueve y se ajusta. Entonces nosotros vemos acá que tenemos todos travesaños. Estos travesaños lo que buscan es hacer que se frene ese material que está en movimiento. Y cuando se frena, se da el efecto del impacto del material contra los fierros, ¿verdad? Entonces tenemos que, de acuerdo al tamaño del grano que nosotros estamos cosechando, tenemos distintos diseños de estos travesaños o placas de fricción, juntamente asociados con alambres, que son los que los pasan en el mismo sentido que está este cóncavo. Entonces la función de esto es retener el material para que ese material mezclado, trillado y no trillado, se conserve en un instante dentro de la cámara de trilla, se puede decir. ¿Para qué? Para que el mismo termine ayudando y friccionándose con el material nuevo que va entrando y los granos libres empiecen a colar por estas perforaciones. Aproximadamente entre el 80 y el 90% del material grano atraviesa la zona de cóncavo, que es la mayoría del grano ya queda libre, se recupera cuando atraviesa la parte del cóncavo, ¿verdad? Y por ejemplo, para los granos de maíz, para este diseño, tenemos separaciones más grandes, que sería un cóncavo para maíz, un cóncavo para trigo o cereales de invierno, que es más fino, y uno para soja, que tiene los alambres más gruesos, ¿verdad? Todas las marcas tienen también sus variantes de alambres. Y si no, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los usuarios de cosechadoras se acuerdan de ese lote que lo hizo renegar un montón porque no trillaba, que la soja verde, que los porotos, que se quedaba agarrado, que el tallo verde. Entonces fue al taller del pueblo y se hizo diseñar un cóncavo para esa circunstancia, para esa condición de trilla, que anda fantástico y maravillosamente bien. Ahora, cuando las condiciones del cultivo mejoraron y están dentro de los parámetros para los cuales se diseñó la cosechadora, anda más o menos. ¿Por qué? Porque industrialmente hay cóncavos que se adaptan a la mayor cantidad de situaciones y en todo el mundo, que son los que nosotros compramos con la máquina, las que vienen original. Después hay efectos que pueden ser mejorados cuando nosotros le empezamos a meter mano en el taller de cada uno de
de los pueblos y podemos mejorar la performance, pero siempre dentro del concepto del original, ¿verdad? Entonces este es inseparable, el proceso de cilindro y cóncavo, que están en la parte de trilla y separación. ¿Está? Nosotros vemos acá que tenemos un cóncavo y esta es la parte fija del cilindro que no se mueve. Acá adentro está el rotor, que es la parte móvil, ¿verdad? Y si podemos prestar atención, esto acá son elementos electromecánicos. Este árbol que está acá va a ser el que va a mover esta varilla y va a acercar o alejar toda esta placa que tiene los cóncavos para modificar la luz o la separación entre cilindro y cóncavo, que es el ajuste que tiene el cóncavo. Para poder conseguir la agresividad adecuada, para poder conseguir la trilla sin necesidad de romper los granos, nosotros tenemos que ajustar esa separación entre cilindro y cóncavo. Entonces, si nosotros reducimos esa separación cilindro y cóncavo, aumenta la agresividad del sistema. Si nosotros aumentamos las RPM del rotor, aumentamos la agresividad del sistema. Y todas las variantes intermedias para encontrar la mejor relación, separación y RPM para obtener la mejor calidad de grano. ¿Qué pasa? Si nosotros lo ponemos demasiado agresivo con RPM, lo podemos partir, y si lo ponemos demasiado agresivo con separación, también lo podemos partir. En el caso, por ejemplo, emblemático del maíz, es que nosotros tenemos que tratar de recuperar siempre el marlo entero. ¿Por qué? Pues si nosotros partimos el marlo en el sistema de trilla, genera mucho mayor cantidad de material no grano. Y ese material no grano lo que hace es trabar o trancarse en el sistema de limpieza. Si se tranca en el sistema de limpieza, disminuye la capacidad de colado de grano y por lo tanto van a aumentar las pérdidas sideralmente o muy rápidamente. Entonces lo mejor es tratar de conseguir o trabajar para conseguir el marlo lo más entero posible en la cola de la cosechadora. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí, venimos bien. Fantástico. Mejor no me puede ir entonces. Otro comentario, nosotros vemos acá unos tornillos, que son este y este acá, que hacen las veces de un tope mecánico. Nosotros cuando cambiamos de camisa, lo que tenemos que hacer después es ajustar ese tope mecánico o cero, ¿para qué? Para que el rotor no toque en las camisas. Porque si el rotor que está girando toca en las camisas, lo más probable es que tengamos que salir a buscar repuesto, porque se rompe. Entonces la recomendación es cuando nosotros cambiamos las camisas que tienen diferentes espesores, es volver a calibrar todo el sistema. O sea, cerrar el sistema de manera eléctrica completamente, dejarle la luz que corresponda, que lo va a decir eso el manual del operador, que gracias a que la mayoría de las personas no lee el manual del operador, yo sigo teniendo trabajo. Así que bueno, va en contra del negocio que la gente lea el manual, pero si no lo leen, nosotros seguimos trabajando. Pero todo esto está explicado en el manual de cada máquina, cómo hacer el cambio de cóncavo y el ajuste del cero mecánico, para que después yo arriba subo a la pantalla y le digo, la cierro completamente y le digo, este es el cero eléctrico. Entonces después, cuando en la pantalla me dice 5, en realidad tengo 5 milímetros de separación entre cilindro y cóncavo, ¿verdad? Bueno, eso era al margen. Todo el mundo lee el manual y lo lleva siempre encima. Así que no sé por qué dije eso. Acá tenemos otro sistema diferente. ¿Cómo se llama esto? Por sacapaja. ¿Cómo? Ese sería el sistema convencional con sacapaja, ¿no? No. No debería decir que no, pero a lo que voy es que nosotros veníamos pasando todos los sistemas de la cosechadora, ¿verdad? Entonces llegamos a trilla y ahora trilla y separación sería el 2 y el 3, lo hace el rotor. El material que atraviesa el rotor cae acá arriba.
El rotor estaría por acá. Trilla y separación estaría por acá arriba. Acá arriba donde está, estoy marcando. Por acá. Ve, ahí se ve la muesca donde va el rotor. A ver si yo vuelvo, creo que hay varios que han contestado por el chat. Acá, ¿ves? Acá se ven estos que son sin fines, que se ve acá abajo. ¿Y qué contestaron en el chat? Que yo no lo estaría viendo. Limpieza, ingeniero. Oh, fantástico, El maravilloso. limpieza. El sistema de limpieza, ni más ni menos, aplauso para los que me contestaron bien. Y los que no también, porque estamos aprendiendo. En definitiva, esto es el sistema de limpieza. Y como habíamos visto que el sistema de trilla y separación tenía como principio de funcionamiento la fricción y el impacto, el sistema de limpieza, ¿cuáles son los factores o los principios de funcionamiento de un sistema de limpieza? Que son dos también, por las dudas. A ver, me veo un cachito. Así leo el chat. Sistema de limpieza, muy bien para Gastón. La apertura. La apertura. Sí. Pero el principio, a lo que me refiero yo por principio. Dale, que por el sistema de Saranda y Sarandón, la corriente del cilindro se va limpiando lo que no recolecte el rotor. A ver cómo lo traduzco. Acá todo lo que atravesó el cóncavo, no era, ¿cómo era tu nombre? Lucas. Lucas era vos, sí. Lucas, todo lo que atraviesa el rotor me refiero, todo lo que atraviesa los cóncavos cae ahí arriba, en el sistema de limpieza, que es material grano y material no grano, ¿verdad? Entonces, ese material grano y no grano, ¿cómo consigo yo que se separe la paja del trigo? Acá me pusieron viento. Está bien, ven, pusieron viento. Voy a ver lo que dice Agustín. ¿Por qué? ¿O qué efecto cumple el viento? ¿Se acuerdan que nosotros agarrábamos? Para que voy a poner de vuelta, si no voy a tumbarme el mate. Hacíamos, bueno, la gravedad algo de culpa tiene siempre. Nosotros hacíamos así. Es una cuestión de densidad. Ajá, nosotros abríamos así, sí señor, por la densidad o peso específico. ¿Se acuerdan que teníamos el trigo que lo habíamos cosechado, lo teníamos en la mano? Y después soplamos. Si soplamos muy fuerte se vuela todo. Entonces tenemos que volver a hacerlo. Lo agarramos y volvemos a hacer de vuelta así. Lo tenemos y a medida que vamos soplando vemos que el material no grano, la espiguilla y todo eso empieza a volar. ¿Por qué? Porque por superficie expuesta es mucho más liviano el material no grano que el material grano. Entonces el principio de separación que lo cumple la función del viento es la diferencia de peso entre grano y no grano. Ese separa por diferencia de peso, primero. Ese es el viento. No sé si ustedes se acuerdan en los videitos que el material empezaba como a flotar arriba del sarandón. ¿Está bien? Entonces una vez que el viento me lo separó, empieza a querer volar. Y como nosotros tenemos las cribas del sarandón que están así y se abre, entonces la separación que me queda entre esas persianas del sarandón me termina generando una diferencia de tamaño. Entonces, el sistema de limpieza en una cosechadora trabaja por diferencia de peso y por tamaño. ¿Está? Si yo pongo mucho viento, ¿a dónde vuela todo? A la cola de la máquina. Sí, se va fuera de la máquina, exactamente. Tenemos un problema o que buscar trabajo en otro lado. Y si está demasiado cerrado el sarandón y la zaranda, pasa casi lo mismo. No, si está cerrado el sarandón se va toda la cola. Y si está demasiado cerrada la zaranda, juntamos polenta, porque se muele todo. Entonces, la zaranda superior me determina cuál es el material más grosero que tiene granos.
¿Ah? Entonces, piensen ustedes que en su momento yo había ido a un curso a hacer a INTA Marco Juárez, creo, y había un señor que me explicaba que cuando el trigo tiene que fructificar y hacer granos, haced de cuenta que de acuerdo a los recursos que tiene la planta, es como que en un escritorio, vos tenés un escritorio y tenés muchas cosas arriba, que ponés muchas cosas en el escritorio. Lo primero que usás son los cajones, que son los granos 1 y 2 de la espiga de trigo, de la base, ¿verdad? Y después, si tenés más cosas, empezás a apilar cajitas cada vez más chicas arriba del escritorio. Entonces, en un trigo, cuando tiene muchos recursos, para un alto rendimiento tenés mucha diferencia en el tamaño de grano. Los granos de la espiguilla de abajo, el 1 y el 2, son los más grandes, y después tenés hasta 3, 4 o 5 granos en una espiguilla. Entonces, ¿qué pasa? Los granos, como son más chiquitos, quedan más juntos o más pegados a las estructuras reproductivas de la flor, del trigo. En definitiva, cuando pasan por adentro del cilindro, ¿qué pasa? Los dos granos más grandes de la base de la espiguilla se trillan y los más pequeños quedan pegados o adheridos a las glumas y glumelas de ese trigo. Entonces, ¿qué necesita? No vuela por diferencia de peso, habíamos dicho. ¿Por qué? Porque tiene los granos adentro. Tiene superficie, pero no tiene peso como para poder volar. Entonces, el zarandón o zaranda superior lo que tiene que hacer es ajustarse para que esa punta de espiga que no se pudo trillar pueda colar y atraviese el zarandón o la zaranda superior. Y en la zaranda inferior, que es donde nosotros separamos el grano que está libre y limpio, atraviesa la zaranda inferior y va directamente a la tolva. Y esa punta de espiga que no puede atravesar la zaranda inferior porque no le da el tamaño, ¿por qué? Porque es más grande que un grano, porque son 3 o 4 granos todos juntos pegados, corre por la zaranda inferior y cae al final de la zaranda inferior y se va a la retrilla. En la retrilla no es ni más ni menos que darle otra raspadita para que se separe. Otra fricción en el cilindro principal o en un cilindro independiente, pero darle un nuevo reprocesamiento del material. ¿Está bien? Ese es ni más ni menos que el flujo de material para que sea trillado y separado grano y no grano. ¿Se entendió la idea hasta acá? ¿Por qué? Porque acá empezamos con soluciones tecnológicas importantes. Volvemos a compartir. Una ventana. Esta acá. Entonces, retomando. Tenemos que tener un ventilador sí o sí, que es el que me va a generar una corriente de aire. Y que yo la tengo que ajustar para adaptarme al tamaño y peso de los granos. Un trigo bien lindo, con los granos pesados, va a requerir un volumen de viento, va a tolerar un volumen de viento diferente a un trigo que haya sido atacado por fusario. ¿Por qué? Porque el fusario reduce el peso de ese grano y lo iguala al del material no grano. Entonces ahí se hace más delicado el ajuste entre grano y no grano, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que prestarle atención a esa corriente de aire o al volumen de aire que nosotros le vamos a meter al sistema, si se me permite el término. Y después otro ajuste que tenemos que atender es la separación entre zaranda inferior y zaranda superior. Como recomendación, ustedes llegan a un lote y mientras el operador llega y limpia la cabecera para donde va a poner la casilla y todo eso, agarramos un puñado de ese material que nosotros cosechamos de cabecera o de inicio o de limpieza para hacer lugar para que pueda entrar el camión para descargar o para hacer la bolsa. Esos primeros 500 o 600 kilos que se cosechan, nosotros vamos y agarramos un puñado de esos granos, nos acercamos a la cosechadora y cerramos completamente la zaranda inferior. Hay que cerrarla completamente la zaranda inferior y tiramos esos granos dentro del sistema de limpieza. ¿Qué va a pasar? Por el zarandón, como ya están trillados, esos granos cuelan todos, pero no van a colar por la zaranda inferior. ¿Por qué? Porque está cerrada. En ese momento nosotros empezamos a abrir la zaranda inferior y vamos a sentir el ruido de esos granos cuando caen de la zaranda inferior hasta la chapa.
a la chapa del fondo, que sería esta chapa. Esta es la zaranda inferior y esta es la chapa del fondo. ¿Está? Cuando los granos cayeron acá, ¿qué cayeron? Los granos más pequeños. Entonces, si nosotros le ponemos 1 o 2 puntos más, vamos a sentir que caen un poquito más de granos. Ese poquito más de granos que cae son los granos más grandes que estaban en la planta, que se produjeron, pero ¿qué pasa? Que si nosotros dejamos el ajuste de la zaranda inferior ahí donde sentimos que cayó la mayoría, son los granos que se van a entretener adentro del sistema hasta que se termine partiendo ese grano, ¿verdad? Por eso es muy importante para iniciar el proceso ajustar correctamente la zaranda inferior al tamaño de grano que vamos a cosechar. Tengan ustedes presente que si ustedes siembran una soja el 20 de octubre, va a estar floreciendo para la primera semana de diciembre más o menos, va a tener las primeras chauchas en la base de la planta el 10, 12 de enero, vamos a tener las primeras chauchas de casi 3, 4 centímetros, y las últimas chauchas de la punta de la planta se terminan de formar en febrero. Y el 17 de marzo trillamos todo, la de la base y la de la punta. Entonces el tamaño de grano o la duración del periodo de formación de grano es bastante diferente entre la vaina de la base de la planta de la punta de la planta. Por lo tanto vamos a tener diferencia de peso y diferencia de tamaño de esos granos. Si a esto le metemos el condimento de alguna seca en el medio, puede ser terrible la diferencia entre los tamaños de grano. Así que el sistema de limpieza ahí pasa a ser crítico ese ajuste, para adecuarse al grano más grande, porque la basura la sacamos con el viento, o el material no grano. Lo sacamos con el viento si tenemos la criba demasiado abierta. ¿Está bien hasta acá? Vamos a pasar a la otra. Sí, venimos bien. Oh, fantástico. Bien. ¿Y cómo se regula el zarandón entonces? Y el zarandón debería tener 50% más grande que la zaranda inferior. O sea, si nosotros le pusimos 10 milímetros a la zaranda inferior, la zaranda superior, ¿cuánto tendría que tener? Si tiene que ser un 50% más grande. 15 milímetros. ¿Y te parece? No sé, acá en Centeno era durísima la Muy escuela bien. primaria, yo casi de pedo que pasé. Pero sí, sería, si es 10 dividido 2 da 5, más 10 da 15. Sí, lo hiciste bien. Muy bien. Un aplauso para el asador. Y acá, teniendo en cuenta esto que va pasando, nosotros cuando estamos trabajando en pendientes, no sé si ustedes vieron en uno de los videitos creo que era de la Case, aparece lo que decía un inclinómetro o algo así, que es como si fuera una plomada, que es la que me va definiendo la posición en la cual está la cosechadora, si está en un terreno plano, si está subiendo la loma o está bajando la loma. Entonces, este sistema de ajuste automático del sistema de limpieza en pendiente, esta marca también lo utiliza para la entrada y salida del corte. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a la cabecera y levanto para dar la vuelta, toda la cosechadora se empieza a vaciar. Si se empieza a vaciar, hay menos material sobre el sistema de limpieza. Si hay menos material sobre el sistema de limpieza, el caudal de aire lo que hace es empieza a sobrar. Entonces aumenta la cantidad de pérdida porque los granos se vuelan. ¿Por qué? Porque tiene poco material, entonces queda más expuesto ese material a una corriente de aire constante. Entonces, cuando estoy tanto en subida como en bajada, cambian los ajustes de cribas, o sea, lo agranda o lo achica. Para el caso de la subida, agranda la criba y reduce el viento, porque el material circula más rápido. ¿Por qué? Porque facilita el desahogo de material para atrás. Y cuando la cosechadora está bajando, el material tiende a acumularse adentro de la máquina. Entonces, ¿qué hace? Va a cerrar un poquito el sistema de cribas y va a aumentar el caudal de aire. ¿Para qué? Para adaptarse, para que el material fluya
de la manera lo más uniforme posible y compensar esas diferencias de nivel, que pueden ser dependientes del 2, 3, 5%. Que nosotros acá en la Argentina, en general, por ahí algunas zonas en Río Cuarto, pero en general es bastante plano si nos comparamos con Entre Ríos, con Uruguay, con Brasil, eso pasa a ser un problema extremadamente importante, la correcta distribución del material dentro del sistema de limpieza. ¿Está? Y ahora yo quiero dejar acá porque quiero volver a hacerle otra pregunta. Esto acá. Vamos a hacer de cuenta que yo voy cosechando y de repente miro así para atrás en el vidrio de la tolva, que acá tengo. Miro el vidrio de la tolva porque se me subió el ingeniero. Y el ingeniero agarra y me dice, che, mirá la tolva, dice, está partiendo muchos granos. ¿Qué tendría que hacer? Abrir un poco más, abrir la malla. No escuché, es que yo lo puedo ver ahora, sí que lo pueden escribir. Oh, bien, Florencia. Aumenta la separación del cóncavo. Abre las camisas o baja la RPM. Separa las camisas, abre el cóncavo, baja vuelta, más luego al cóncavo, otra opción. Fantástico, está. Les diría que en mi experiencia de los últimos 5 años, el 97% de la gente me contesta algo relacionado con cilindro y cóncavo. Así que tan fantástico. Pero aquí, que mi sugerencia es que antes de tocar cilindro y cóncavo, sea revisar adecuadamente la apertura de la zaranda inferior. ¿Por qué? Ahora yo le vuelvo a presentar una ventana. ¿Por qué tenemos que revisar la zaranda inferior? Repasemos qué nos está pasando. Nosotros estamos acá, que el material pasó cilindro y cóncavo, coló y llega al sistema de limpieza. Lo que estaba con material pegado a la punta de espiga o esas cosas, no vuela y atraviesa la zaranda superior, que es donde está el puntero ahora. Llega a la zaranda inferior. Pero ¿qué pasa? La zaranda inferior esta estaba demasiado cerrada, porque yo no hice el ajuste ese de tirarle los granos cuando estaba limpiando el lote. Y yo no hice un adecuado ajuste al sistema de limpieza. Entonces, ¿qué pasa? Ese grano más grande que se me había generado en la soja, por ejemplo, ¿se acuerdan que le dije que la soja empezaba a tener chaucha de enero y yo la trillaba en marzo? Y la chaucha de febrero también la trillo el mismo día. ¿Qué pasa? Ese grano más grande no atraviesa la zaranda inferior y cae al final del sistema de retrilla. El sistema de retrilla lo trae y la noria lo lleva de vuelta al cilindro principal para ser reprocesado. Entonces, ¿qué pasa? Ese grano grande, que tuvo la suerte de ser más grande y más robusto y todo, como yo cerré demasiado el sistema de limpieza, da vuelta en el sistema, hasta que cilindro y cóncavo lo único que hacen es darle tamaño, lo parten. Y cuando lo partieron, puede atravesar la zaranda inferior sin problemas. Entonces, para poder llegar ese material que atraviesa la zaranda inferior, irse arriba de la noria de grano limpio y llegar a la tolva, sí o sí, llega a la tolva que está acá, donde está el puntero. Para poder llegar a la tolva, sí o sí tuvo que haber atravesado la zaranda inferior. Entonces la recomendación para ajustar una cosechadora, ¿cuál es? Cuando yo detecto un problema, que el problema lo detecto en la tolva, primero chequear el punto inmediato anterior a la tolva, para saber si ese está correcto, que en este caso sería la zaranda inferior. ¿Por qué? Porque cilindro y cóncavo están muy lejos todavía
más adelante en el proceso. Entonces seguramente no está ahí el problema para ajustar cilindro y cóncavo. Para poder ajustar cilindro y cóncavo, ese problema lo tengo que encontrar acá adelante. Yo tengo que parar, bajarme y revisar acá en la parte de los infines, donde están esos infines, si yo tengo material sin trillar. Si yo no tengo material sin trillar ahí, significa que el sistema de trilla está funcionando adecuadamente. Si tengo material partido ahí, tengo que estar seguro que no es material que viene de la retrilla. Está la idea, entonces, cuando nosotros detectamos un problema, tenemos que revisar el punto inmediato anterior. Como principal recomendación. Y acá que llegamos, una vez que quedó la idea esta, del por qué no es lo más correcto cilindro y cóncavo. ¿O no? Entiendo que sí. ¿No sería lo más correcto iniciar con el ajuste de cilindro y cóncavo? Sí, sí, se entiende perfecto. Bueno, fantástico entonces. Volvemos a la tolva, que acá, como les había comentado al principio, la clave es el volumen de la tolva y la velocidad de descarga. Tengan en cuenta que 1 litro de soja pesa 700, 750 gramos y siempre los volúmenes se expresan en litros. Así que si ustedes tienen una tirada larga o grande superficie, una cosechadora de gran capacidad, tiene que estar asociado a una velocidad de descarga lo más adecuada posible y que se consiga por diámetro del tubo de descarga, no por la velocidad de rotación del sinfín este. Así que yo les recomendaría que en los folletos habría que darle una miradita para saber cuántos kilos de soja puede cargar la máquina o kilos de maíz y en cuánto tiempo se descarga esa tolva. Así que hasta acá llegamos y nos queda... Me gustaría hacer un intervalo porque ya llevamos casi 1 hora y media hablando. Si no se me van a volver, sí, se me van a aburrir todos.